de texto sobre el universo. Pero ¿qué sucede cuando se formulan creencias fundamentales? Un misterio que no tiene explicación. Un enigma que desafía la razón. Una respuesta sorprendente e inesperada. Encontrar ese misterio en forma directa puede cambiar su vida para siempre. Cara a cara con los grandes acertijos de todos los tiempos, los más profundos misterios del mundo tocarán su vida de formas que usted jamás imaginó que fuera posible. Encuentros con lo inexplicable. Para la mayoría de nosotros, estos extraños incendios conocidos como combustión humana espontánea quedan más fácilmente relegados al archivo llamado folclore o leyenda urbana. Pero las personas a quienes ocurrió este extraño fenómeno no son víctimas anónimas de los titulares de un tabloide, son verdaderas. Helen Conway de Darby, Pensilvania, y Jack Angel de Savannah, Georgia, se encuentran entre las muchas víctimas insospechadas, esposos, esposas, amigos y vecinos, no diferentes de las personas que viven al lado nuestro. Para examinar este fenómeno, es necesario realizar preguntas genuinas y difíciles. ¿Cómo es posible que una llama consuma un cuerpo humano y no prenda fuego a todo un cuarto, o que al menos encienda objetos combustibles a centímetros de distancia? Si no existen evidencias de la fuente de una llama, ¿de dónde proviene ese intenso calor? Hoy los científicos forenses e investigadores de incendios no dan una designación oficial a los casos de combustión humana espontánea. Pero cientos de casos sospechosos fueron investigados y se ha escrito sobre ellos en los últimos 4 siglos. Según los criterios de hoy, llegamos a saber algo sobre este raro pero confuso fenómeno. En los tiempos modernos, los casos de combustión espontánea atrajeron la atención pública seria por primera vez a mediados de 1951, con la incomprensible muerte de Mary Reeser, de 67 años. Según los relatos del día, Mary Reeser se volvió conocida como la Mujer Cenizas. Era un ser humano saludable cuando fue vista por última vez en la noche del 1 de julio de 1951. Para las 7 de la mañana siguiente, todo lo que hallaron fue un pie carbonizado y una pila de cenizas. Lo que más asombró a los investigadores en la escena fue que la zona de su apartamento alrededor del cuerpo mostraba poco daño por el calor. Los expertos que visitan estos lugares quedan desconcertados por el hecho de que algunos materiales combustibles en el cuarto no se encienden. Además del cuerpo mismo, con frecuencia solo hay una curiosa evidencia de las increíblemente altas temperaturas necesarias para incinerar a un ser humano. El FBI fue convocado para investigar el caso de Mary Reeser. Incendios de este tipo eran tan raros que las autoridades sospechaban de que podía haber sido asesinada y su cuerpo quemado para borrar las evidencias. Luego de una investigación oficial no se hallaron evidencias de un crimen. Las circunstancias que definen la muerte de Mary Hardy Reeser en 1951 definen lo que muchos médicos denominaron como un clásico ejemplo de combustión humana espontánea. Existe deshidratación del tejido y vaporización de la sangre en el cuerpo. El resultado usual es la casi total incineración del torso de la víctima, con parte o la totalidad de las extremidades intactas. Hay ausencia del olor asociado con la carne quemada. Hubo un paradójico daño selectivo en todo el apartamento de Mary Reeser, causando un patrón que desconcertó a los investigadores. El fuego fue, digamos, al azar. Había ausencia de fuente de calor o fuego externo que pudiera haber consumido a la señora Reeser hasta el punto en que fue hallada. Pero los burócratas oficiales que investigan estas muertes por incendios no aceptarán el concepto de que la combustión humana espontánea pueda ser la causa. Deben hallar otro motivo. Los incendios de esta naturaleza son muy problemáticos y casi siempre es descartada la combustión humana espontánea como una de las causas. Por eso los investigadores independientes rara vez son consultados para ayudar en la investigación. Con tantos comentarios públicos y testimonios de testigos, ¿por qué no existe una designación médica o legal para la combustión humana espontánea? ¿Cómo pueden las autoridades continuarse negando a reconocer oficialmente este fenómeno? De todos los tipos de incendios, los casos de combustión humana espontánea clásica son extraordinariamente inusuales. Rara vez los bomberos y médicos encuentran un caso así en sus carreras.
Cuando lo hacen, los hechos que tienen delante son tan confusos que tienen dificultades para aceptar lo que ven ante sus ojos. Debido a esto, las primeras referencias de combustión humana espontánea a veces se encuentran asociadas con temas religiosos o morales. En verdad, muchos creen que el primer relato de combustión humana espontánea puede ser hallado en la Biblia. El libro del Levítico cuenta que los hijos de Aarón fueron consumidos por un extraño fuego que ardía en las manos del Señor. Con el correr de los siglos, la gente sintió que esta ardiente intervención fue un claro signo del castigo divino de Dios. Charles Dickens, el escritor británico del siglo XIX, el escritor más popular de su época, se sintió atraído por el tema de la combustión humana espontánea. ¿Qué lo fascinó de su connotación religiosa y moral? Charles Dickens estaba intrigado por los relatos que había oído sobre combustión humana espontánea. Con frecuencia iba a consultas oficiales y reunía evidencia referida a los casos. Para él, se convirtieron en atracción para sus trabajos sobre las sórdidas condiciones de la Inglaterra preindustrial. Además, durante la era victoriana, los casos de combustión humana espontánea con frecuencia eran citados como el resultado de la retribución divina para quienes se entregaban a los pecados del alcohol. En 1852, el novelista Charles Dickens recurrió a la combustión humana espontánea para matar su personaje Krook en la novela Casa Desolada. Krook fue retratado como un gran alcohólico, siguiendo la creencia popular de la época de que la combustión humana espontánea era causada por beber en exceso. Fue el recurso de Dickens para mostrar la naturaleza vil y poco compasiva de su personaje, el señor Krook. En la cultura de la época era considerado un mal común que le sucedía a los ebrios, que estallarían en llamas y morirían como castigo divino por sus pecados y errores. Eso estimuló la experimentación científica para averiguar si el alcohol era una causa de la combustión humana espontánea. Mientras las investigaciones oficiales de bomberos determinaron que sí, muchas víctimas de combustión humana espontánea eran adultos que bebían alcohol. ¿Existe en realidad un fundamento científico para la teoría de que el alcohol es un factor en estas extrañas muertes? La experimentación, que se remonta a mediados del siglo XIX, intentó reproducir la escena de una clásica combustión humana espontánea, saturando el tejido de carne con alcohol. Todos los experimentos, incluyendo los que hicimos en persona, fracasaron en incinerar el tejido como en una clásica combustión humana espontánea. El cuerpo mantiene un complicado equilibrio de químicos y energía. Cuando este equilibrio se quiebra por una enfermedad o drogas como el alcohol, una persona puede estar más susceptible a la combustión humana espontánea. Por cierto, los efectos de la clásica combustión humana espontánea son horribles. ¿Pero los ejemplos siempre son fatales para las víctimas? ¿Cuáles son los verdaderos peligros y riesgos de este fenómeno? ¿Podría sucedernos a nosotros o a alguien que conocemos? ¿Es posible que una persona sufra los estragos de la combustión espontánea y viva para contarlo? ¿Cómo se puede realizar un experimento que apruebe o desapruebe este fenómeno? Debido a que casi no existen testigos de estas muertes, los investigadores y los críticos tienen libertad para demostrar cualquier teoría imaginable. Pero créase o no, alguien diseñó un experimento para demostrar una teoría. Una de las explicaciones más populares de los escépticos es que las víctimas de la combustión espontánea se queman lentamente con el correr de muchas horas. Este arder lento gradualmente consume el cuerpo. Esta teoría es conocida como efecto vela. En verdad, la cadena televisiva BBC de Gran Bretaña hace poco decidió abordar el misterio de la combustión humana espontánea en su prestigiosa serie científica QED. Su presentación se centró en una demostración de los llamados efectos mecha y vela. Explicaron que un cuerpo humano vestido es como una vela al revés. La fuente combustible, en este caso la grasa corporal, está en el interior y la mecha, nuestra ropa, está afuera. Una vez que se enciende, la grasa fundida se une a la ropa, que luego arde como una mecha, lentamente en un periodo de muchas horas. Sugirieron que este lento arder es lo que cuenta para la destrucción del cuerpo. Para demostrar la teoría, el cuerpo de un cerdo fue envuelto en una manta para simular un ser humano vestido. Luego utilizaron cerca de 1 litro de gasolina para encender la llama. El fuego se encendió y continuó ardiendo, tal como se suponía, por 7 horas. Con esta aparente validación de la teoría de la vela,
Esta demostración finalmente respondió las preguntas sobre la misteriosa naturaleza paranormal con frecuencia asociada a la combustión humana espontánea. Si bien el experimento de la BBC tiene cierto mérito, necesitó 6 horas y media para consumir parcialmente el cuerpo. En nuestra investigación descubrimos casos de combustión humana espontánea que ocurrieron más rápido. Los participantes del programa de la BBC también afirmaron que siempre había un fósforo, un cigarrillo u otra fuente de calor externa presente. Y en muchos de los casos estudiados esto no puede ser confirmado. Finalmente, el experimento de la BBC utilizó 1 litro de gasolina para facilitar el fuego. En los casi 400 casos que estudiamos que encuadran en la definición de combustión humana espontánea, los profesionales no lograron identificar ningún acelerador que incentivara esos fuegos. Quizás el aspecto más sorprendente de estos casos sea la casi total destrucción del cuerpo de la víctima. ¿Cómo pueden los investigadores estar tan seguros de que este hecho único sea un signo inconfundible de un ejemplo genuino de combustión espontánea? Quienes trabajan en la cremación de fallecidos están familiarizados con los requisitos. Quemar un cuerpo en un crematorio es fácil en teoría, pero en la práctica es difícil. Requiere de tiempo y es muy costoso. Las temperaturas para esto podrían encender un cuarto completo o harían arder una casa. Pero en los casos de la clásica combustión humana espontánea, eso no ocurre. Aún más notable es que los especialistas en cremación que examinaron los casos de combustión espontánea quedan asombrados por la condición de la víctima. Dicen que ellos no pueden lograr el consumo completo de huesos y tejido corporal, aún en las condiciones ideales de un crematorio. De modo que la reducción de un cuerpo a cenizas en una sala común o un dormitorio, especialmente sin incendiar la casa, es algo que no logran comprender. De modo que la paradoja es lo que vuelve el caso tan desconcertante. Se necesitan altas temperaturas para consumir un cuerpo, pero rara vez hay otra evidencia que el cuerpo mismo. Los expertos se mantienen firmes en que se requiere una temperatura extraordinariamente alta durante un largo periodo para que un cuerpo normal quede reducido a cenizas y fragmentos de huesos. Entonces, ¿cómo pueden explicar los misteriosos hechos que rodean a la muerte de la víctima de la combustión espontánea, Helen Conway, una abuela de 51 años de Darby, Pensilvania? Observando los hechos del caso de Helen Conway superficialmente, sería fácil pensar en un descuido al fumar. La abuela era una fumadora empedernida, pasaba muchas horas en la cama o en una silla, cojeaba por una lesión. Helen Conway no solo era una fumadora empedernida, tenía el mal hábito de quemar su ropa o la de la cama, al menos en partes. Es sabido que las muertes por incendios en una casa con frecuencia son causadas por cigarrillos, de modo que uno pensaría que es lo más razonable en este caso en particular. Como a Helen le resultaba difícil moverse por su casa, cuando necesitaba ayuda a veces usaba un timbre para llamar a su nieta. Fue algo simple en este caso. Helen envió a la pequeña a comprar un atado de cigarrillos. 3 minutos luego de que la nieta llevara los cigarrillos a su abuela, un vecino vio que salía humo del segundo piso de la casa de la señora Conway. Entró a la casa por la puerta posterior y le avisó a la nieta. Ella llamó a los bomberos que llegaron en 3 minutos. Cuando llegaron descubrieron una pequeña llama encendida en el cuarto. Era una escena diferente a las que habían visto antes. El daño por el incendio solo abarcaba a la silla y a la señora Conway sentada en ella. El torso de la señora Conway estaba casi consumido. Sus brazos estaban quemados hasta el hueso. Sin embargo, sus piernas quedaron casi intactas, flexionadas contra la silla. Cuando un cigarrillo es la fuente potencial de un incendio, los materiales combustibles se encienden a los 2 o 3 minutos. Sin embargo, la combustión de la llama abierta necesita de 2 a 4 horas. Los hechos en este increíble incendio muestran que aún con algunas variantes, el fuego debió ser muy rápido. Desde el momento en que la niña vio a su abuela con vida hasta la llegada de los bomberos, pasaron 6 minutos. 6 minutos para que la señora Conway se quemara por completo. La investigación que siguió a la muerte de Helen Conway nunca aportó evidencia de algún acelerador o de materiales que pudieran lograr una llama tan rápida e intensa como para consumir un cuerpo de ese modo. Esto quizá más que en otros casos recientes
documenta la intensa fuerza, rapidez y selectividad de la extraña combustión humana. Combustión humana espontánea. Hay testigos del hecho. Existieron circunstancias infrecuentes donde la víctima había estado despierta y consciente cuando se desató el devastador fuego. Igual de extraño es el caso donde la víctima milagrosamente escapa de las usuales consecuencias y sobrevive para ser un testigo viviente. En noviembre de 1974, Jack Angel viajaba por Savannah, Georgia. Era robusto y tenía buena salud. Era vendedor de ropa y con frecuencia utilizaba su casa rodante como lugar de ventas. Jack había dejado su vehículo en el estacionamiento del motel donde planeaba pasar la noche. Debido a una confusión, su cuarto no estaba libre para él. Decidió pasar la noche en su casa rodante y despertar a la mañana siguiente para ver a su cliente. Más tarde en su casa rodante, Jack se puso el pijamas, se acostó y se fue a dormir. Inexplicablemente era mediodía cuando despertó, 4 días más tarde. Cuando se sentó notó extrañas marcas de quemaduras en su cuerpo, pero no sentía ningún dolor. Mi mano derecha estaba quemada de ambos lados, desde la muñeca hasta la punta de los dedos, completamente negras, como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Tenía un gran agujero quemado en el pecho, como si hubiera explotado. También tenía la pierna quemada hasta el tobillo y tenía quemaduras en la espalda. Jack se vistió. Sin dolor pero conmocionado, fue hasta el motel donde momentos más tarde se desplomó. Hubo una minuciosa investigación de la casa rodante. No hallaron signos de fuego ni de cosas quemadas de ningún tipo. Verificaron la instalación eléctrica. Todo el vehículo fue desmantelado. Nunca se descubrió alguna causa de las lesiones de Jack que pudiera ser atribuida a la casa rodante, a nada externo. Igual de sorprendente fue que los médicos descubrieron que las quemaduras en la mano de Jack continuaban hacia el antebrazo. Dijeron que Jack se quemó desde adentro hacia afuera. Finalmente la mano y el antebrazo de Jack debieron ser amputados. El caso de Jack Angel es muy particular porque existe documentación médica valiosa y sólida de que sus quemaduras tuvieron origen interno. Jack Angel sobrevivió a su increíble odisea para contar una sorprendente historia de supervivencia a la combustión humana espontánea. Incendios repentinos e inesperados, víctimas reducidas a cenizas, un resultado solo posible con temperaturas que superen los 2000 grados. Aún así las llamas no encienden las cosas a su alrededor. Suena muy extraño para ser cierto. ¿La combustión humana espontánea es realmente posible? De ser así, con la sospecha de cientos de casos a través de los años, ¿qué teorías creíbles pueden explicar este extraño fenómeno? La envejecida y enferma sociedad occidental se volvió dependiente de los medicamentos para resolver una variedad de problemas. En algunos casos, estas drogas pueden cambiar significativamente el equilibrio energético de nuestro cuerpo. Si es la causa o un factor que ayuda, puede que explique por qué existen pocos casos de combustión espontánea fuera del mundo desarrollado, donde los estilos de vida tienden a ser más naturales. Aun si los gases digestivos combustibles fueran el combustible inicial de estos incendios, o al menos un factor importante, ¿cómo se inicia el quemado? ¿Cómo se inicia bajo cualquier circunstancia? Un hecho poco conocido es que nuestro cuerpo contiene naturalmente elementos radioactivos. El potasio de nuestras células emite cerca de 41 millones de rayos gamma por día. Normalmente se mantiene un delicado equilibrio dentro de las células, pero durante una enfermedad o estrés, ese equilibrio se pone en peligro. Si apenas 2 rayos gamma del potasio de nuestras células colisionan con un átomo de deuterio o de agua pesada, el resultado sería el mismo tipo de reacción que sucede en algunas explosiones nucleares. La mayor parte del deuterio se halla en los depósitos de grasa, con pequeñas cantidades en otros tejidos. La combustibilidad de la grasa se debe a su alto contenido en hidrógeno, que genera tremendas temperaturas. Una reacción en cadena activada por la explosión intercelular sería suficiente para encender el cuerpo.
En casos más severos de quemaduras espontáneas, el torso es lo que en general queda consumido. Esto se debe a que la grasa del hígado contiene entre 2 y 3 veces más deuterio que otras reservas de grasa del cuerpo. Si la fuente de encendido para las quemaduras espontáneas es un hecho nuclear interno, deberíamos hallar restos de radiación neutrónica en el medio inmediato. Los neutrones afectarían las cosas con alto contenido de hidrógeno como el agua, el plástico, la cera y la grasa. Pasaría de inmediato a otras cosas, incluyendo el papel. Eso es exactamente lo que sucedió con las víctimas de las explosiones de Hiroshima y Nagasaki. Solo puede ser explicado mediante una explosión nuclear. Según las estadísticas, una gran cantidad de estos casos ocurrieron en selectas zonas geográficas de Gran Bretaña. ¿Eso podría tener algún significado para explicar el fenómeno? Desde el 1700, Gran Bretaña experimentó una inusual cantidad de casos de combustión humana. Parece haber más casos de este fenómeno en Gran Bretaña que en ningún otro lugar del mundo. Existe una conexión entre la combustión humana espontánea y la teoría de los campos eléctricos. Los geólogos saben que circulan corrientes eléctricas por la corteza terrestre. En Gran Bretaña, esta energía tiende a circular a lo largo de una red que incluye hitos místicos clave como Stonehenge y numerosos montículos sepulcrales. Las investigaciones actuales estudian qué podría suceder si los poco conocidos campos energéticos del cuerpo humano interactúan con los campos eléctricos de la Tierra para producir resultados posiblemente inesperados y dramáticos. Existen muchas líneas de investigación para tratar de explicar estos increíbles hechos. ¿Existe una relación entre la biología humana y el campo magnético de la Tierra o los hechos geológicos subterráneos? ¿El entorno psicológico o emocional de una persona intervienen para explicar este fenómeno? Se dice que la combustión humana espontánea es más frecuente cuando sus víctimas están dormidas en la cama o en una silla. ¿Cómo se sabe que la temperatura corporal de un cuerpo normal se eleva al dormir? ¿Es posible que ocurra cuando este proceso escapa de control? Existen considerables evidencias de que la combustión humana espontánea es un fenómeno genuino, pero ¿es causa de alarma? ¿Existen pautas para determinar quién corre más riesgo? Frecuentemente las personas que experimentan la combustión humana espontánea llevan una vida sedentaria, ya sean inválidos o con problemas de movilidad. Con frecuencia son ancianos, pero en términos de género, hombres y mujeres pueden experimentar por igual la fatalidad de la combustión humana espontánea. Este fenómeno ocurre al azar. Sus víctimas pueden ser viudas, solteras o casadas. Quienes consumen alcohol parecen correr mayor riesgo, pero quienes no beben también se queman misteriosamente. Muchas víctimas muestran carácter fuerte o depresión crónica, mientras que otras son emocionalmente equilibradas. Si bien la mayoría de las víctimas son adultos, la menor tenía 6 años. No siempre es fatal. Hay quienes sobrevivieron. En casos como los que vimos, el misterio y la incertidumbre hace que el hecho sea doblemente terrible para quien esté personalmente involucrado. Desafortunadamente, hasta ahora, no existen explicaciones convencionales sobre la causa de la combustión humana espontánea. Pero las investigaciones continúan. Al tener mayor conciencia del fenómeno, quizás algún día haya un avance que pueda explicar los secretos ocultos detrás de este asombroso misterio. Ahora giremos nuestra atención hacia el faraón egipcio que probablemente menos hizo por su pueblo, pero cuyo breve reinado legó un enorme tesoro de sabiduría y conocimiento de la antigua cultura egipcia para el mundo moderno. Puede que también nos haya dado una de las armas terroristas más devastadoras del mundo. El faraón egipcio Tutankamón tenía 8 años, quizás 9, cuando se convirtió en el faraón de Egipto. Antes de cumplir 19 años estaba muerto. Su breve reinado estuvo sembrado por misterio y misticismo, y su historia es la de un gran amor, políticos sedientos de poder y engaños de consejeros. Suena casi como una historia tomada de los titulares de hoy, quizás mucho más de lo que pensamos. Algunos investigadores y científicos forenses recientemente llegaron a la conclusión de que el rey niño fue asesinado. Pudo ser que el intento por ocultar el asesinato todo este tiempo fuera el comienzo de lo que los científicos modernos ahora llaman guerra biológica. Virtualmente diferente a cualquier otra tumba del Valle de los Reyes,
El lugar de sepultura de Tutankamón permaneció sin ser molestado por más de 3 milenios. Cuando finalmente fue abierto, una significativa cantidad de quienes estuvieron directamente involucrados en el descubrimiento murieron en forma repentina por una enfermedad aún no identificada. Aún más, la causa de la muerte del rey a tan temprana edad aún no fue determinada. La muerte del rey y las muertes de aquellos que descubrieron su lugar de descanso 3000 años después podrían estar relacionadas de alguna forma. El sarcófago estaba dentro de 4 sepulcros de madera dorada que casi llenaban toda la cámara, de pared a pared. El segundo sepulcro estaba cubierto por el primero, el tercero estaba cubierto por el segundo y así cada uno era sucesivamente más pequeño hasta llegar al ataúd de cedro, bañado en oro. Pero lo que resultó aún más sorprendente al tomar rayos X de la momia es que había signos de traumas violentos en la base del cráneo. Aunque estaba lleno de riquezas, no era la tumba del gran rey Dios, y algunos estudiosos comenzaron a preguntar si quizás el rey Tutankamón no había sido asesinado y colocado en una tumba de alguien de menor estatus en una sepultura simple. Aunque impresionantes para los parámetros modernos, los tesoros de Tutankamón deben haber palidecido al lado de las tumbas de los grandes faraones que gobernaron por periodos mucho más prolongados. Pero el mero hecho de que no hayan sido saqueados los convirtió en únicos en el Valle de los Reyes. ¿Los ladrones de tumbas sabían algo acerca de esta tumba que los alejaba? La historia de la maldición de los faraones comienza en la década de 1920 cuando 2 ingleses, Howard Carter y Lord Carnarvon, descubrieron la tumba de Tutankamón. Entre las espectaculares riquezas, hallaron una lápida en la cual estaba escrita una horrible maldición. La muerte matará con sus alas a quien moleste la paz del faraón. La advertencia no los puso nerviosos, pero temían que sus asistentes nativos temieran y se fueran. Eliminaron toda mención de la lápida de sus registros y se deshicieron de ella. La piedra con el atemorizante mensaje nunca fue vista otra vez. Todo el incidente habría sido olvidado para siempre, de no ser porque unas 3 docenas de estudiosos y otros conectados con la excavación murieron misteriosamente. 22 personas murieron en los primeros 7 años, luego de que la tumba fue abierta. Según las leyendas que surgieron en torno al descubrimiento de la tumba del rey Tutankamón, no era el primer encuentro de Howard Carter con la maldición. En realidad, la entrada a la tumba fue descubierta el 4 de noviembre con la ayuda, cuenta la historia, de un canario que Carter tenía como mascota. Y en verdad, el capataz de Carter, Riz Ahmed, había visto el ave y exclamado: «Un ave dorada nos llevará a la tumba». Pero cuando Carter regresó a la tienda esa noche, lo esperaba un sirviente que le dijo que una cobra se había comido al ave. Le dijo a Carter que la serpiente, símbolo del faraón, había comido al ave porque los había guiado hasta la tumba y le rogó a Carter que no la abriera. El encanto de una tumba no saqueada superó toda superstición sobre místicas amenazas de muerte y de inmediato Carter envió un cable a Lord Carnarvon y se dispuso a esperar la llegada de su patrocinante antes de quebrar el sello de la tumba. Poco se sabía acerca de Tutankamón antes de la apertura de su tumba. En verdad, un faraón posterior ordenó la remoción del nombre de Tutankamón de todos los monumentos y templos. ¿Qué intentaba ocultar? Se presume que el faraón Akenatón es el padre del rey Tutankamón y probablemente también el padre de la esposa de Tutankamón. Casado con la legendaria Nefertiti, Akenatón cambió todo el paisaje de la vida egipcia. Al comienzo de su reinado, Akenatón desconoció a los dioses tradicionales y estableció una nueva religión basada en la adoración de un dios único, representado por el disco solar. En una separación aún más revolucionaria, abandonó las tradicionales ciudades y palacios de los faraones y trasladó a su familia a una remota parte del desierto, donde construyó una nueva ciudad capital en lo que hoy se llama Amarna. Allí, en aislamiento real, se dedicó totalmente a su familia y a su dios. Mientras tanto, su reino se desmoronaba. Podía ver al rey muerto. Nunca podemos saberlo con seguridad, pero basados en lo que sucedió luego, es fácil suponer que Aya, el visir, codiciaba el trono y que, ayudado y con la complicidad de Ore-Med, el comandante militar de Egipto, Tutankamón debe haber parecido un blanco fácil. En su libro El asesinato de Tutankamón, el Dr. Bob Brier informa que una radiografía del cráneo del rey niño revela una herida masiva en la parte posterior de la cabeza, arriba del cuello. Un lugar extraño para una lesión accidental y un lugar casi imposible para atacar.
excepto por la noche cuando no hubiera guardias en servicio. Otra evidencia forense sugiere que existieron curaciones, lo cual implica que el rey no murió por su herida de inmediato, sino que vivió cierto tiempo. Inmediatamente después de la muerte de Tutankamón, Aye el visir anunció que tomaría a la esposa de Tutankamón como su prometida. Ankhesenamun, la esposa del rey Tutankamón, y muy posiblemente también su medio hermana, entró en pánico. Escribió una carta al rey de los hititas rogándole que enviara a uno de sus hijos para que fuera su esposo. Dijo que no quería casarse con un sirviente. El rey de los hititas envió a uno de sus hijos de la realeza para convertirse en rey de Egipto, pero fue asesinado en el viaje hacia Tebas. Y parece que el general Horemheb tuvo algo que ver en eso. Si todo esto fuera verdad, y el visir y el general asesinaron al faraón Tutankamón y al príncipe de los hititas, debían tomar medidas para asegurarse de que sus crímenes nunca serían descubiertos. Aye, el visir, se casó con la viuda del rey Tutankamón y se convirtió en el faraón del lugar, y a su muerte fue sucedido por Horemheb. Fue Horemheb quien ordenó que toda mención de Tutankamón fuera retirada o destruida. Puede ser que la ambición de poder diera lugar a la muerte de Tutankamón y a la necesidad de la maldición de los faraones para asegurarse de que el hecho nunca sería descubierto. Es posible que los médicos que prepararon el cuerpo del rey niño para la sepultura también prepararan una sorpresa biológica para los ladrones de tumbas que aseguraría que la maldición se volviera realidad. Las ciencias médicas y forenses modernas finalmente descubrieron la verdadera maldición, una maldición a la que el mundo aún hoy se enfrenta. Si una maldición fuera colocada hoy en un objeto o en un individuo, lo más probable es que fuera ignorada por la mayoría. Pero en el mundo de los egipcios de hace más de 3000 años, puede que una maldición haya sido un formidable disuasivo para abrir la tumba de un faraón, que también era considerado un dios. Y en el mundo de la década de 1920, mucha gente se inclinaba por lo oculto y lo metafísico en busca de respuestas. En verdad fue Sir Arthur Conan Doyle, autor de los misterios de Sherlock Holmes, quien afirmó al mundo que la muerte de Lord Carnarvon quizás había sido causada por la maldición de los faraones. Howard Carter era un meticuloso arqueólogo profesional. La maldición, si es que hallaron una lápida diciendo algo así, carecía de significado para él, y tenía mucho trabajo que hacer. Cada lado de los 4 santuarios debía ser cuidadosamente retirado y catalogado junto con cientos de otros objetos hallados en la tumba. Lord Carnarvon, ansioso por ser el primero en ver cada tesoro que según las reglas de la época le pertenecían, trabajó diligentemente junto a Carter y su equipo durante semanas, pero la maldición estaba por aparecer. Carnarvon y Carter estaban por descubrir la momia misma cuando Lord Carnarvon cayó gravemente enfermo. Si bien sospecharon de una infección, los médicos no estaban seguros en su diagnóstico. Murió antes de que su hijo pudiera llegar a su lecho, y precisamente en el momento de su muerte, un inexplicable apagón afectó a todo el Cairo. Otra víctima fue el arquitecto norteamericano Arthur Mace, quien había sido la persona que había retirado el último trozo de pared que bloqueaba la entrada a la tumba. Murió en el mismo hotel y con los mismos síntomas que Carnarvon: fiebre y un coma repentino. A la mañana siguiente de que Carter había mostrado la tumba a su amigo George Gould, Gould despertó con fiebre alta. Para el anochecer, estaba muerto. El radiólogo Archibald Douglas Reed fue el primero al cortar las envolturas de la momia y tomar radiografías. Reed murió a bordo del barco de regreso a su casa en Inglaterra. ¿Qué causó las prematuras y coincidentes muertes de los invasores de la tumba del rey Tutankamón? ¿Pudieron ser causadas por la inhalación de algún antiguo virus o bacteria adormecido en la tumba por miles de años? El doctor Ezzedine Taha, eminente médico y biólogo del Cairo, dio una conferencia de prensa en 1962. Anunció el descubrimiento de un antiguo hongo microscópico que tal vez había sobrevivido adormecido por miles de años, el cual dijo podía ser controlado por los antibióticos modernos. Irónicamente, antes de que pudiera demostrar su teoría, el Dr. Taha murió en un inesperado accidente automovilístico. La posterior autopsia reveló que había fallecido a consecuencia del mismo colapso circulatorio que mató a los demás y que quizás había muerto antes de que su auto se saliera del camino. ¿Puede ser que, después de todo, exista algo de la maldición de los faraones?
¿Y es posible que el hongo, bacteria o virus no fuera solo un accidente de la naturaleza? Para 1929, 11 personas conectadas con el descubrimiento de la tumba habían muerto precozmente y por causas no naturales. Fue titular en los periódicos y la prensa de Inglaterra. Acuñó la frase «la maldición de la momia» y para 1935 había acreditado 21 muertes a causa de Tutankamón. ¿Existe algo más en la maldición de los faraones que superstición y temor? La mayoría de nosotros en el mundo moderno tiende a ver con desconfianza cosas como milagros, magia y maldiciones. Pero aparentemente no existe un código de limitaciones para la maldición de los faraones. En la década de 1970, los tesoros de la tumba del rey Tutankamón fueron de paseo. La tripulación del vuelo que transportaba las cajas parecía estar afectada por la mala suerte. Uno de los hombres que había estado jugando a las cartas sobre la caja maldita donde estaba la máscara de oro, la pateó repetidas veces como acto de frustración por su mala suerte. Poco tiempo después se quebró esa pierna, y en San Francisco un policía que custodiaba la máscara funeraria de oro de Tutankamón reclamó una compensación por un ataque basado en el efecto de la maldición. El juez desestimó el pedido, pero tal vez no debía apresurarse tanto para juzgar. Caso desestimado. En 1986, una médica francesa, Caroline Stenger-Philip, descubrió una posible explicación para las misteriosas muertes. La investigación de la doctora Stenger-Philip se basó en la costumbre de la época de dejar una buena provisión de frutas y verduras en la tumba para que el rey no tuviera hambre en su viaje al más allá. Con el correr de los siglos, esas cosas se descompusieron y formaron un moho y partículas orgánicas de polvo con alto potencial alergénico. Es muy posible que los arqueólogos cayeran víctimas de una reacción de shock luego de respirar esas partículas. Es mucho más posible que hayan muerto a causa de esas esporas mortales que por alguna antigua maldición. En 1968, la señora Sylviane Canton, investigadora del Laboratorio de Ecología en París, demostró que las esporas microscópicas pueden volverse muy potentes. Según la investigación de la doctora Gandon, estas esporas microscópicas pueden vivir mucho tiempo y volverse extremadamente virulentas. Aún la muerte de Carnarvon podría ser explicada por una infección con estos patógenos de larga vida. Los informes arqueológicos indicaron que había un hongo negro dentro de la tumba, pero que estos informes fueron pasados por alto en ese momento. Sin embargo, la investigación de la doctora Gandon hizo que otros volvieran a pensar en los factores de seguridad al ingresar a sitios antiguos. La investigación demostró que existe una conexión teórica entre la actividad perjudicial de una bacteria, hongo o virus y el tiempo que puede sobrevivir como espora. Algunas personas son susceptibles a estos patógenos, en particular si su sistema inmunológico ya está debilitado. Todos los grandes faraones cuyos restos fueron hallados aquí, en el Valle de los Reyes, tanto por arqueólogos como por ladrones de tumbas, resultaron ser muy peligrosos. En 1999, en la Universidad de Leipzig, el profesor Gotthard Kramer examinó 40 momias y halló esporas potencialmente peligrosas en cada una de ellas. Las esporas de hongos pueden vivir miles de años y todo lo necesario para activarlas es una ráfaga de aire fresco al abrir la tumba. Cuando las esporas ingresan al cuerpo a través de la nariz, boca, ojos o membranas mucosas, pueden llevar con facilidad a fallas orgánicas o la muerte. Si una persona tiene debilitado su sistema inmunológico, la mortalidad es más probable aún. Algunas bacterias halladas en las momias eran extremadamente venenosas. Tendemos a pensar que los antiguos egipcios tenían conocimientos primitivos, pero sabían mucho antes de que la ciencia moderna apareciera que la miel es un efectivo antibacteriano. No resulta difícil imaginar que su experiencia también les enseñó acerca de bacterias mortales. Al calentar, la bacteria venenosa hallada en las momias comenzaba a reactivarse y a multiplicarse aún luego de más de 3000 años de estar sepultada. También cubría los objetos hallados en la tumba. Los egipcios tenían un amplio conocimiento de las plantas que podían curar y matar. Quizás aplicaron esos conocimientos al cubrir los objetos de la tumba, de modo que cualquiera que tocara cualquier objeto moriría en el futuro. ¿Podría ser que los asesinos del rey Tutankamón en verdad crearan una maldición autoejecutable, la primera guerra biológica del mundo? Todos los intentos por verificar el linaje familiar de Tutankamón fueron bloqueados por el gobierno egipcio. Las pruebas de ADN que estaban programadas para ser realizadas a Tutankamón y a su abuelo, Amenhotep III, fueron canceladas.
Parece que Tutankamón está destinado a continuar siendo tan oscuro como los políticos, antiguos y modernos, puedan serlo. Pero puede que Tutankamón sea el último en reír. Los espectaculares objetos hallados en su tumba por Carter y Carnarvon dieron al mundo la más completa visión hasta la fecha de la gloria del antiguo Egipto. Y de todos los grandes faraones cuyas tumbas fueron sacadas a la luz, solo Tutankamón, el rey niño, descansa en la tumba en la cual fue originalmente ubicado. Algo para pensar hasta nuestro próximo encuentro con lo inexplicable.